Bien, en este video vamos a ver cómo trabajar con las funciones logarítmicas, ¿sí? Entonces, las funciones logarítmicas tienen esta ecuación, ¿sí? Que es I igual a la básica, ¿no? Siempre hablando, logaritmo en base a de x, ¿sí? Esta va a ser nuestra función logarítmica. Fíjense que en este caso la variable está afectada por un logaritmo, por eso se llama función logarítmica. Como en la función exponencial, el numerito que está abajo se llama base, ¿sí? Y este número es un número real, positivo, y no puede ser 1, ¿está? Entonces tenemos los dos gráficos básicos, de nuevo mirando la base. Si la base es mayor a 1, la función es creciente y corta en 1. Si la función es, si la base está entre 0, bueno, acá dice menor a 1, ¿sí? Pero eso es que la base está entre 0 y 1, ¿sí? O sea, no está hecha la aclaración del mayor a 0, porque bueno, ya está hecha acá que tiene que ser un número positivo. Pero bueno, no está de más aclararlo. Entonces, si la base está entre 0 y 1, la función es decreciente y corta en 1, ¿sí? Como se puede observar y que también, como pasaba con las funciones exponenciales, si la base es mayor a 1, la función es creciente, y si la base está entre 0 y 1, la función es decreciente, ¿sí? Las funciones exponenciales tenían al eje x como asíntota, ¿sí? Como recta a la cual se aproximaba. Las funciones logarítmicas tienen al eje y como asíntotas, ¿sí? En ambos casos el dominio son los números positivos. Entonces, digamos, x tiene que ser mayor a 0, por eso la imagen es el conjunto de 0 más infinito, y la imagen son todos los reales porque toma todos los números reales, ¿sí? Si bien va subiendo en este caso de a poquito, va a llegar a tomar todos los valores. Bueno, acá está lo de la asíntota que lo marcamos recién en los gráficos, y bueno, como una de las funciones más importantes tenemos esta, ¿sí? Que es el logaritmo natural de x, ¿sí? Que recordemos que el logaritmo natural era el logaritmo cuya base era el número irracional e, ¿sí? Entonces, en este caso, la función tiene el mismo gráfico que veíamos en el caso anterior, ¿sí? Es este gráfico, obviamente que como la base está fija, bueno, puede cambiar un poquito la apertura de la rama, pero sigue cortando en 1, 0, sigue siendo creciente y sigue teniendo el eje y como asíntota, ¿sí? Bien, fíjense que por ejemplo también pasa en este caso que el dominio de esta función son todos los números reales, de 0 más infinito, ¿sí? Porque para que podamos calcular el logaritmo el argumento tiene que ser mayor a 0 y la imagen, ¿sí? Es el conjunto de los números reales, ¿sí? No tenemos ningún valor que sacar de la imagen. Bien, vamos a graficar por desplazamientos como todas las funciones. Y entonces tenemos estos dos ejemplos que vamos a resolver acá. Como estábamos haciendo antes, vamos a marcar primero la función básica en este caso. La función básica en este caso sería igual a el logaritmo en base 2 de x, ¿sí? Entonces sabemos que pasa por 1, ¿sí? Sabemos que tiene al eje y como asíntota, y como la base es 2, que es mayor a 1, la función es creciente, ¿sí? Entonces sabemos que el gráfico va a ser de esta forma, ¿sí? Tiene que pasar por 1. Bien, vamos a buscar las intersecciones con los ejes en este caso para poder, cuando hagamos la función, ya hacerla más prolija. Fíjense que como tenemos un x menos 1, eso significa que me voy a mover una unidad a la derecha y con este menos 4 me voy a mover 4 unidades hacia abajo. Entonces buscamos la intersección con el eje y reemplazar a la x por 0. Bueno, ¿qué pasa en este caso? El dominio de mi función, no lo escribimos, pero el dominio de la función, para que esto exista, x tiene que ser mayor a 1, o sea que el dominio es de 1 a más infinito, ¿sí? Entonces en este caso no existe, porque 0
no está en el dominio de la función, ¿sí? La intersección con el eje X es igualar la y a 0. Entonces igualamos la y a 0, nos va a quedar 0 igual al logaritmo en base 2 de x menos 1 menos 4. Despejamos x, pasamos primero el 4 y recordemos que el logaritmo es, el resultado de un logaritmo es una potencia, ¿no? Entonces en este caso va a ser 2 elevado a la cuarta, nos tiene que dar x menos 1, ¿sí? Entonces 2 a la cuarta nos da 16 más 1, 17. ¿Sí? Bueno, no vamos a llegar a marcar el 17, 17, 0, ¿sí? Pero bueno, fíjense que lo que habíamos dicho es que a partir de la básica nosotros tenemos que movernos una unidad hacia la derecha, ¿sí? Y 4 unidades hacia abajo. 1, 2, 3, 4, o sea que sabemos qué va a pasar acá, ¿sí? Y fíjense que de la básica el eje Y es la asíntota. Bueno, pero nosotros acá tenemos una desplazada. Si yo me desplacé una unidad hacia la derecha, nuestro gráfico va a tener a esta recta como asíntota, ¿sí? Recta, acá es recta, la recta que pasa por 1, ¿sí? Entonces, nuestra función va a pasar por acá, va a ser creciente y fíjense que no vamos a llegar a que corte, ¿sí? Pero bueno, corta en 17. Esto va a ir subiendo despacito, más despacito de hecho de lo que está hecho acá, porque tiene que llegar a cortar en 17, ¿no? Entonces esto como que va a ser mucho más gradual. Bien, la imagen, como habíamos dicho, siempre va a ser el conjunto de los números reales. Entonces la imagen va a ser todos los reales, ¿sí? Bien, el otro ejemplito que tenemos para hacer es esta función, logaritmo en base a un tercio de x más 1, ¿sí? Bien, en este caso la función básica va a ser igual al logaritmo en base a un tercio de x, ¿sí? En este caso la base es un tercio, es menor a 1, entonces nuestra función va a ser decreciente. ¿Qué significa? Entonces en este caso nuestra básica tiene sobre el eje y la asíntota, ¿sí? Y va a ser decreciente. ¿Está? Entonces la función va a venir así y va a llegar a cortar acá, ¿sí? Y va a ser esto. Esta es la función básica. Bien, la función que nosotros tenemos que graficar es logaritmo más un tercio más 1. O sea, ¿qué le va a pasar a esta? Simplemente la tenemos que subir una unidad hacia arriba. Buscamos dominio primero y después las intersecciones para hacer el gráfico más prolijo de una. El dominio, entonces, como tenemos la x sola, x tiene que ser mayor a 0, entonces no tenemos nada para resolver, ya nos queda 0 más infinito. La intersección con y es reemplazar la x por 0, pero de nuevo no va a existir, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 0 no está en el dominio, ¿sí? Entonces esto vamos a poner no existe, 0 no pertenece al dominio de la función. La intersección con el eje x es igualar a 0 la función, así que tenemos logaritmo en base a un tercio de x más 1 igual a 0. Pasamos el 1 restando y entonces nos va a quedar un tercio elevado a la menos 1 igual a x, ¿sí? Así que x nos da 3.
o sea que corta en 3, 0, ¿sí? Entonces sabemos que corta en 3. Bien, también es decreciente y fíjense que teníamos la básica pasa por 1 y en este caso nosotros tenemos que subir una unidad hacia arriba, entonces este punto lo podemos usar también, ¿sí? Entonces la función baja, tiene que pasar por acá y por acá, ¿sí? Bien, la imagen de la función que acabamos de graficar son todos los reales, ¿sí? No tiene ningún problema esta función.